Entonces, los sistemas de información geográfica en este momento están desarrollándose cada vez más. Entre la semana del 17 y del 22 de este mes, vamos a dar una conferencia del uso de los sistemas de información geográfica dirigido justamente a ustedes, a los estudiantes. Se les va a invitar en el auditorio de la biblioteca. Se está fijando la fecha. El disertante es Armando Montellano. Él va a dar la referencia, va a dar la característica de los programas basados en plataformas que se están utilizando actualmente en las nubes. Es decir, ¿qué quiero decirle? Que sus equipos de ustedes, nuestros equipos actualmente tienen una capacidad de almacenamiento. Entonces, los sistemas de información geográfica ocupan bastante memoria, bastante almacenamiento de datos. Entonces, el tema es cómo manejar la base de datos. Actualmente hay software o hay plataformas que hacen que este manejo de datos sea más amigable con el usuario. Entonces, este ingeniero que trabaja en la FAM, en el monitoreo de los recursos naturales, nos va a dar un pantallazo para poder ver cuál es actualmente la forma de manejar una base de datos, una Big Data, como se conoce, una base grande de datos, que en algunos casos las máquinas o la característica de los equipos no soportaría para ciertos procesos. Entonces, para llegar a esto, es necesario conocer algunas de las características que tenemos nosotros actualmente en los conceptos clásicos en los cuales se basa la materia. Entonces, la introducción a la cartografía y los sistemas de información geográfica se basa justamente en algunos elementos que ustedes ya conocen, como ser la geodesia, y no lo voy a leer esto porque ustedes lo tienen a disponibilidad, pero sí quiero hacer o remarcar algunos conceptos que ustedes tomen en cuenta. Entonces, la geodesia, o como dice ahí, que es una ciencia que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra. Entonces, este concepto de la forma y de las dimensiones de la Tierra está relacionada directamente con la ubicación de las coberturas que tiene la superficie de la Tierra, es decir, de la ubicación correcta que me permita hacer un análisis también correcto. Cuando ustedes mandan una ubicación a través de su celular, normalmente, ¿de qué depende, Valentín? ¿De qué depende la ubicación que le mandé a otra persona? Bueno, depende de varios factores, ¿no? Uno de los factores es la cobertura, digamos, del servicio que te están brindando, de la señal, que influyen en el grado de precisión de generar una ubicación. Cuando vos mandás a otra persona, va a haber un margen de error, que puede ser en metro, normalmente, dependiendo del equipo, y esto justamente está en función de los sistemas que hace que se pueda transformar todo el algoritmo que utilizan para poder mandar una ubicación correcta. Entonces, esto depende justamente de la forma como se transforme la ubicación de una persona y le llegue a otro usuario. Eso depende de muchos factores. Uno de los factores justamente son la forma o el relieve de la superficie de la Tierra. Esto con lo que da lugar a que tengamos una mejor o mayor precisión en algunos de los casos. Entonces, la forma de la Tierra, del geoide, es muy importante tomar en cuenta para poder luego transformarlo a un sistema más homogéneo, de una superficie más regular,
y por lo tanto la geodesia hay que tomarla en cuenta como un concepto fundamental para estudiar justamente la ubicación de los recursos naturales sobre la superficie de la Tierra. Entonces, el otro elemento importante es la cartografía, y aquí vamos a hacer mención a las cartas topográficas, la carta cartográfica, perdón, en las cuales representan parte de la superficie de la Tierra. Es decir, ustedes ya han hecho un uso de alguna carta, por ejemplo, Dayana, ¿qué carta hizo uso usted en algún momento? ¿Qué tipo de carta? María Jesús o alguien que quiera comentarnos. Martínez. ¿Alguien quiere hacer? A ver, le voy a mostrar aquí unas cartas. Vamos a ir acá a lo que son las cartas. Y vamos a ver una carta del IGM. Ya debió calentar el agua. Párate. Vamos a ir a buscar la carta, la 4235, que es la que ustedes van a reconocer, ¿ya? La 4235. Bueno, ahí está una carta. A ver, vamos a ver otra carta. La 4235, que sería... Ya, esta acá. Ya, ahí ustedes reconocen. ¿Sí? ¿Pueden reconocer? Haciendo un acercamiento. Entonces, esta carta del IGM representa parte de la superficie de la Tierra. En este caso, la zona que corresponde a la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra cobertura puede ver usted en la carta Cuellar Antelo? Podemos ver el río Piraí, que está en la parte izquierda. Podemos ver lo que son caminos principales, los anillos, bueno, todo lo que está representando la carta, buen día, todo lo que está representando la carta del IGM es parte de la superficie y se denomina las coberturas que se encuentran en esa área geográfica. Entonces, las coberturas están representadas por una simbología que representa justamente su forma tal cual se representa en el terreno. Entonces, estos son los ríos. También tenemos las curvas de nivel, que en la parte de la serranía tenemos las curvas de nivel, que estas son las curvas de elevación, que me permite determinar justamente una elevación sobre la superficie del terreno. Entonces, estos conceptos son muy importantes tomarlo en cuenta al momento de analizar un sistema de información geográfica que vamos a ir desarrollando en la materia. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Álvarez, Cruz. No, ninguna. ¿Todo bien? Ya. Bueno, asimismo el mapa plano, por ejemplo, el mapa, como indica ahí el mapa, es una representación planimétrica, ¿no es cierto? En dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Entonces, eso hay que justamente tomarlo en cuenta al momento de poder hacer uso de un mapa. Un mapa normalmente tiene que tener alguna característica como ser las escalas, ya que las dimensiones de los dos planos me permiten o me delimitan un área dependiendo del tamaño de lo que yo quiera representar.
Entonces tenemos que tener en cuenta estos conceptos, lo que son la geodesia, que es la forma de la tierra, la forma, la cartografía, que es la representación de las coberturas sobre la superficie de la tierra, un mapa que representa de forma planimétrica la superficie de la tierra, en la cual tenemos que tomar en cuenta las escalas para poder determinar la dimensión de los dos planos, ¿no es cierto? Y un plano que justamente también delimita la característica de la forma de la tierra. Entonces, ¿cuál será la diferencia de un mapa y un plano? En forma concreta, el mapa me representa una parte o la totalidad del globo terráqueo, es decir, de la superficie de la Tierra. Ustedes han visto los mapas mundiales, ¿no es cierto? Los mapas mundiales, donde están los continentes, el total de los continentes o parte de los continentes. En cambio, en un plano tiene la misma característica, pero con dimensiones más pequeñas, más restringidas. Entonces, cuando ustedes hacen un edificio, un arquitecto hace, o un ingeniero civil o un ingeniero ambiental, hace una representación de una infraestructura, normalmente presenta un plano, ¿no? Un plano de construcción, un plano de diseño. Entonces, para las pequeñas dimensiones o áreas más restringidas, utilizamos lo que es el plano. Y el mapa justamente va a superficie más extensa. ¿Sí? Castro, ¿alguna consulta? Bueno, la historia en la cual se va desarrollando los sistemas que tratan de mejorar la representación de las coberturas sobre la superficie de la Tierra data de hace mucho tiempo, en las cuales se basan en las teorías, bueno, de los matemáticos filósofos como Isaac Newton, hasta llegar justamente a nuestra época, donde Gauss determina de forma matemática, a través de algoritmos matemáticos, y hace una representación más precisa de la superficie o de las coberturas que están en el geoide, llevándolo a un sistema de proyección que nos representan con mayor exactitud sobre una superficie más regular. Si no tomamos en cuenta el sistema que propone Gauss, vamos a tener muchos errores al momento de representar las coberturas sobre la superficie de la Tierra. Entonces, esto ha hecho que se desarrollen sistemas para proyectar coberturas que están en el geoide, que no es nada regular, a superficie más regular. Entonces, esas son las proyecciones que se llevan a los elipsoides. Esa teoría no la vamos a ver en detalle, pero en este material contiene elementos para que ustedes puedan considerar. Asimismo, tenemos nosotros unos elementos importantísimos que tenemos que recordar, ya que ustedes, normalmente en nuestra edad escolar, ya lo hemos visto esto. El globo terráqueo, toda la Tierra está dividido en 4 cuadrantes. Tenemos la línea, el meridiano de Greenwich, o la longitud, como se la conoce, y de forma transversal tenemos la latitud o la línea del Ecuador. Entonces tenemos latitud y longitud, ¿sí? Latitud y longitud. Entonces, esa referencia nos sirve justamente para ubicar las coberturas sobre la superficie de la Tierra. Entonces, aquí va la primera pregunta, por eso le digo, prendan su cámara, por favor, para ir conociéndolo y, lógicamente, ir intercambiando algunos criterios
que podamos ver, ¿ya? Le hago la pregunta, por ejemplo, a ver, Cuellar, Polanco, Cris, Tatiana, donde, tomando en cuenta los paralelos y los meridianos, ¿dónde se encontraría Bolivia? Al sur. ¿Sí? No. ¿Hacia el sur? Sí. Ya. ¿Alguien más? Cecilia. Daniela. Ya, entonces vamos a recordar la línea del Ecuador o latitud indica la ubicación que puede estar, buen día, que puede ser latitud norte, o sea, arriba de la línea del Ecuador, o latitud sur. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos ok? Y respecto a la longitud, tenemos longitud este, que es a la parte izquierda, y longitud oeste. Entonces, Bolivia va a estar ubicado en la latitud, como dice Cuellar, Polanco, efectivamente está en la latitud sur, Bolivia, latitud sur porque está abajo de la línea del Ecuador, abajo, y longitud, ¿qué longitud? Oeste. Oeste. Oeste, ¿sí? Entonces, ahí está la latitud sur, longitud oeste. Entonces, queremos es que cada cobertura identificar su ubicación correcta. De eso se trata, que los sistemas de información geográfica utilizan, bueno, en este caso, unidades de ubicación referenciales. Entonces, mientras más preciso sea la referencia de ubicación, vamos a poder también tener un análisis más preciso. Entonces, esta ubicación de los recursos también tiene mucho que ver, porque puede ser que usted esté manejando una información de un área que usted conoce, y si no está ubicado correctamente, puede estar en otra área haciendo otro análisis para otra área. Entonces, lo que tiene que hacer es coincidir su unidad de estudio con la cobertura de referencia. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta la ubicación de las coberturas correctamente sobre la superficie. Para este elemento, lo que vamos a utilizar y lo que se utiliza justamente es lo siguiente. Voy a ir avanzando acá. Esto aquí lo van a ver con más calma, pero voy a hacer énfasis en esto. Tenemos las dos dimensiones para ubicar un punto. Tenemos en el eje Y y en el eje X. Entonces, cuando yo represento una cobertura sobre la superficie de la Tierra, lo que voy a generar es un par de coordenadas X, Y para el caso de un punto. Entonces, este elemento es lo básico. Vamos a ir viendo justamente en el eje Y en el eje X. Entonces, a partir de este momento, el eje y el eje X también toman como nombre el eje Y, el falso norte. El falso norte, ¿ya? Tómenlo en cuenta eso, porque van a tomar en alguna referencia bibliográfica, justamente hace referencia al eje Y como el falso norte y al eje X como el falso este. Entonces, ¿por qué? Porque el eje X está apuntando hacia el este y el eje Y hacia el norte. Esto no quiere decir que representan las coordenadas geográficas en el plano. Entonces, nosotros tenemos normalmente referencias del norte
geográfico, del norte magnético, que son diferentes, ¿no es cierto? Vamos a ver justamente cuál es la diferencia. El norte geográfico, que todo lo que está hacia arriba representa en el eje Y, que da lugar a que tomemos como referencia el falso norte, y hacia la parte derecha, en el eje X, el falso este. Bueno, lo importante es tomar la intersección de ambos planos, del eje Y y del eje X, en tal sentido que nos va a permitir ubicar un punto en el plano. Ustedes saben que el plano está dado por dos dimensiones, el eje Y y el eje X. Entonces, vamos a tomar en cuenta un par de coordenadas. Para que podamos hacer justamente una representación práctica, vamos a ver aquí en el material que estamos viendo. Vamos a ver. Ya. Entonces, en esta carta del IGM vamos a ubicar justamente un par de coordenadas que ustedes lo van a identificar. Ya. ¿Cuál será el eje Y? El eje Y justamente va a ser la línea que está hacia arriba. Ese es el eje Y de la carta. Y el eje X es la línea que va hacia la derecha, justamente apuntando hacia el falso este. Y lo que habíamos mostrado nosotros justamente, que la ubicación de cualquier cobertura está dado por la intersección de un par de coordenadas, del eje X y del eje Y. Por ejemplo, en el punto que ustedes están viendo, ustedes, la intersección del eje X y del eje Y, me va a permitir ubicar justamente de forma precisa la ubicación de ese punto que representa una cobertura de acuerdo a la carta del IGM. Ese par de coordenadas está dado por el valor X y el valor Y. Para ello, me voy hacia abajo, voy a ir hacia abajo siguiendo la línea y vamos a ver aquí que tenemos un valor de color rojo acompañado de un valor de color azul, los cuales representan lo siguiente. Para poder entender la dimensión de los valores, voy a ir hacia el origen de la carta que está en la parte izquierda inferior y vamos a tomar en cuenta la referencia en el origen, es decir, en el vértice inferior donde intercepta el eje X y el eje Y. Tomando en cuenta la línea de intersección hacia la derecha, hay las líneas verticales que cortan el eje X. Y esos datos, esos valores, en el eje X, tenemos el primero que está de color azul es de, ¿cuánto es? ¿Cuánto será este valor? ¿Siles? 40. El valor que está el cursor marcando. No lo puedo ver el cursor, ingeniero. Ya, a ver, ahí lo podés ver. Ya, sería 448.000, ¿sí? Ah, sí, ya lo vi. ¿Está bien? 448.000 metros hacia el falso este. Entonces, 448.000 metros. En el eje Y, por ejemplo, en la segunda fila, donde dice 11, o en la anterior, en la primera, tenemos un valor total de 8 millones. ¿Cuánto tenemos ahí, Cecilia? 8 millones, ayúdame ahí.
8.010.000 metros, ¿ya? Entonces, hacia el norte. Sí, metros con dirección al falso norte. Perfecto. ¿Qué representa esto? Entonces, yo voy a hacerle ahora una forma gráfica de ver qué es lo que representa, porque esto no quiero que se olviden, porque es una parte muy importante para que podamos entender lo sucesivo. Un ratito, por favor. Ya. Ahora sí. Entonces, tenemos los valores que ya habíamos visto. En el eje Y, volviendo al valor de 448.000, los dos dígitos más grandes son los que varían con respecto a la línea vertical posterior, o sea, a la que viene hacia la derecha, que sería, la siguiente sería 49, que por el tamaño de la carta ya no aparecen el total de los dígitos que acompañan al valor 48, pero antecede al valor 48 el dígito 4, que está con un tamaño más pequeño, y después de 48 hay 3 dígitos, son 3 ceros, que son más pequeños, los cuales me indican que los dos dígitos grandes son los que van a ir variando. Es decir, aquí tengo 448.000, en la siguiente línea va a ser 449.000, en la tercera 450.000 y así sucesivamente. Es decir, que tan solo se colocan los dos dígitos grandes cuando va justamente variando de una zona hacia otra zona. Ya, la misma lógica es la que corresponde en el eje Y. Al comienzo nos da todos los dígitos, 8.010.000 metros. Pero posteriormente, en las otras líneas que cortan al eje Y, tan solo aparecen los dos dígitos grandes. Entonces, cosa de que esto va variando hacia arriba. Entonces, el valor completo, por ejemplo, donde dice 12, sería, el valor completo sería 8.012.000 metros. Posteriormente, 8.013.000 metros. Y antes del 12 sería el 11, que sería 8.011.000. Y la primera línea que corta sería 8.010.000. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa que si yo me acerco o voy hacia el norte, va subiendo la dimensión de los valores, ¿no es cierto? Y aquí tienen que tomar en cuenta, como esto está en metros, bueno, ustedes lo dividen en 1000, ya lo tienen en kilómetros, no hay problema, pero vamos a ver cuál es la relación o cuál es su característica. El valor 0, voy a ir a tomar en cuenta el geoide para que podamos ver. Perfecto. A ver, vamos a ver acá en la parte derecha superior, en el plano donde está representado el mapa, vamos a tomar en cuenta que en la parte inferior del polo sur, corresponde al valor 0 metros, y a medida que va subiendo hacia la línea del Ecuador, llegando a la línea Ecuador, corresponde a 10.000 kilómetros o 1 millón de metros, 10 millones de metros, perdón. Entonces, por eso es que nosotros no vamos a llegar nunca a los 10 millones de metros. Entonces, por eso es que nosotros estamos en la zona antes de la línea del Ecuador. Y por eso es que se representa con 7 dígitos para poder entender la ubicación geográfica de una cobertura en el plano, en este caso en la carta del IGM. Entonces, si tomamos en cuenta ese concepto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que el valor 0, entonces corresponde a la zona sur más alejada del continente sudamericano, la zona del punto 0,
Y a medida que va subiendo hacia la línea del Ecuador, en el eje Y va subiendo la distancia desde el 0 hasta llegar a la línea del Ecuador a 10 millones de metros. En este caso tenemos nosotros 8 millones 10 mil, que sería un valor que está por debajo de los 10 millones de metros, que sería la línea del Ecuador. Entonces, por eso es que nosotros estamos ubicados en la zona sur, en la latitud sur, ¿ya? Entonces, este concepto lo vamos a ver justamente con mayor detalle cuando estemos haciendo los trabajos ya utilizando el programa. Entonces, vamos a ir viendo otra de las características que le había indicado, es el datum. El datum, tienen que ustedes tomar en cuenta el datum, que es un modelo matemático que ya le había explicado, que ha sido desarrollado por Gauss para representar la ubicación de un punto del geoide de la Tierra, que está en la superficie de la Tierra, llevado a un elipsoide, que es más uniforme. Entonces, el datum que utilizamos actualmente es el WGS84, es decir, que a partir de 1984 se toma el datum WGS84, que eso es un elemento muy importante. Entonces, sobre esto, ustedes pueden tomar alguna lectura que está en el material, y justamente ahí explica que el geoide, o la forma de la superficie de la Tierra, a partir de un algoritmo matemático, lo lleva hacia un elipsoide con superficie más regular para ser representado. Tenemos algunas características de los elipsoides que estamos utilizando, y por lo tanto tenemos nosotros el sistema WGS84, que es el que nos compete para nuestra zona, ¿ya?, que estamos utilizando. Los sistemas de proyección, que dependiendo de la zona de trabajo, se utiliza la proyección cilíndrica. En este caso, la proyección cilíndrica, que hace que no distorsione el objeto sobre la superficie de la Tierra, proyectándola hacia un plano. Entonces, se utiliza la proyección UTM. Entonces, ya van dos elementos: el sistema, o el datum WGS84, que, vuelvo a repetir, ¿qué es el datum? El datum es una proyección de la ubicación de la cobertura sobre la superficie de la Tierra, llevado a una forma del elipsoide. Y la proyección es justamente transformar el objeto hacia un plano, de tal forma que no se distorsione su forma en el plano. Entonces, esa proyección, la que vamos a utilizar, es la cilíndrica, y que tiene unidades métricas, UTM. Entonces, ahí tenemos los principales elementos también que corresponden a la cartografía. Bueno, normalmente eso lo van a tirar una mirada. Estas son las proyecciones que estamos haciendo mención. La que estamos utilizando nosotros es la cilíndrica, justamente la que está en el dibujito. Ustedes han visto que los mapas mundiales de forma longitudinal, hay mapas mundiales que representan la parte central de la superficie de la Tierra, de tal forma que su forma coincide con la ubicación en el geoide. Y para proyectar, por ejemplo, áreas que están ubicadas... Un minutito, por favor. Aló, ingeniero. Sigan. Ya. Ya, perfecto. Ya, no hay problema. Ya, listo. Bueno, ya, gracias. Bueno, entonces, cuando ustedes han visto algún mapa mundial de la forma que está en la parte superior, donde representan la superficie de la Tierra en los polos,
Por ejemplo, para los polos, la proyección que se utiliza es la cónica, como indica ahí. Y la azimutal, justamente, para representar una superficie más extensa en las partes tangenciales del geoide, ¿no? Entonces, la que vamos a utilizar es la cilíndrica, ¿ya? La segunda. La cilíndrica representa toda la forma de las coberturas en la parte central de la superficie de la Tierra. Por eso es que utilizamos la cilíndrica. Si estuviésemos trabajando nosotros en el polo sur o en el polo norte o en algún otro lugar, podríamos ocupar las proyecciones cónicas o azimutal. En este caso, la que vamos a utilizar es la proyección cilíndrica, la cual vamos a utilizar como unidad el metro, ¿sí? Entonces, esos son los tres elementos, y hay un elemento más, el último, que sería la zona. Entonces, toda la superficie de la Tierra está dividido en cuadrículas, en cuadrantes. Entonces, nosotros estamos en el cuadrante, en la zona 20, que puede haber zona 20 norte, que es la que corresponde de la línea del Ecuador hacia arriba, y la zona 20 sur, la que corresponde de la línea del Ecuador hacia abajo. Nosotros estamos en la zona 20 sur, Santa Cruz. Bolivia está en la zona 19, Santa Cruz, el departamento, toda la parte central del territorio boliviano está en la zona 20, y en la zona 21 está la región también, nuestro departamento colindando con Brasil, ¿ya? Entonces tenemos tres zonas Bolivia. La parte occidental, que es la zona 19, la parte oriental, la zona 20, y colindando con Brasil, la zona 21. Esto es importante porque hay que configurar su máquina al momento de iniciar un proyecto con estos tres parámetros, lo que hemos visto: el datum, la proyección y la zona de trabajo. Esos son los tres parámetros que vamos a utilizar para poder iniciar un proyecto en el programa, en este caso en el ArcGIS. Vuelvo a repetir: el datum, WGS84, la proyección cilíndrica o UTM, como se la conoce, y la zona 20 sur. Conocido eso, son los tres parámetros que vamos a utilizar, ¿ya? Bueno, entonces ahí está alguna forma en la cual se realiza la proyección cilíndrica. Tenemos la división de la zona, fíjense, la zona 20, esas son las cuadrículas que representa, y lógicamente ahí está el departamento, bueno, el territorio boliviano, también representado no en metros, sino en grados geodésicos, ¿ya? En grados geodésicos. Tenemos algunos elementos de la cartografía que vamos a ver. Como habíamos indicado, hacemos una referencia conceptual entre lo que es un plano y un mapa, tómenlo en cuenta. Una carta del IGM representa una parte de la superficie de la Tierra, en cambio un mapa o un plano, por ejemplo, representa cierta característica de la cual deseamos. Normalmente nosotros construimos un mapa, decimos un mapa, para poder representar una temática más extensa. Entonces, el plano se reduce a algo más pequeño. En lo sucesivo vamos a utilizar los mapas. Entonces, cuando ustedes presenten su trabajo práctico, van a realizar un mapa, ¿sí? Un mapa que puede estar basado justamente en características que contempla parte de la superficie de la Tierra. Bueno, ahí están algunos ejemplos de las proyecciones cónicas, azimutales, cilíndricas que nosotros vamos a utilizar. Y aquí hay un elemento muy importante tanto para el mapa como para un plano, que es la escala, ¿ya? Entonces, la escala es muy importante manejarlo
tienen que hacer o recordar algunos elementos para que podamos nosotros entender bien justamente este tema de la escala. Bueno, a partir de las escalas y de las cartas en este caso, vamos a determinar justamente la ubicación de las diferentes coberturas que en una carta. Entonces eso lo vamos a ver posteriormente. Y respecto a la topografía o elevación del terreno, que también nos da la carta del IGM, vamos a hacer unos modelos en el programa basado en datos de la carta. Entonces, lo que tenemos que entender bien son estos elementos, que son las curvas de nivel, la escala, para que podamos tomar en cuenta el relieve del terreno, ¿ya? Entonces, ustedes han tomado en cuenta algunos elementos topográficos y bueno, con esto vamos a concluir lo que es la presentación de la unidad 1, que ustedes ya lo tienen disponible, lo pueden hacer uso. Y vamos a ir a explicar justamente el práctico. En el práctico, ustedes van a hacer uso de un programa, de una plataforma que es gratuita, que les recomiendo ahí el GoConor, que es un software, una plataforma que permite el acceso a un software que permite hacer un entrelace entre lo que son los conceptos que que han visto como una idea central, los componentes que considera esta idea central. Por ejemplo, un mapa mental no es igual que un mapa conceptual, o sea, no es nada, no es igual. El mapa conceptual corresponde justamente a llevar adelante o contemplar conceptos sobre algunas definiciones que precisamos. En este caso, el mapa mental es un esquema, cómo han entendido, cómo entienden, en este caso, el alcance de la unidad 1, de acuerdo a lo que hemos explicado y de acuerdo a lo que ustedes van a leer. Entonces, yo les recomiendo que puedan tomar en cuenta algunos tutoriales. Un ratito, por favor. Enseguida le llamo, por favor, ingeniero. Ahorita le llamo. Entonces, la idea es que puedan hacer uso de la información que existe en las redes para ver qué considera un mapa mental, y en base a eso ustedes lo realizan en el programita GoConor, que lo llevan a ese programa y lo exportan en PDF, tan solo una hojita, donde se entiende muy bien el concepto como ustedes lo han podido captar. Entonces, hemos hablado de varios elementos, ¿sí? A ver, Rocabado, ¿cuál fue el elemento más importante o lo que usted ha entendido en la explicación? Entonces, si Rocabado me dice, bueno, yo entendí la proyección cilíndrica, entonces como una idea central va a ser la proyección cilíndrica, y qué elementos contemplan justamente la proyección cilíndrica, digamos, con qué está relacionado. Si yo coloco como idea central los sistemas de información geográfica, vamos a tomar en cuenta los elementos que hemos visto, por ejemplo, la cartografía, el geoide, como componente de ese sistema. Entonces, depende mucho cómo lo vayan a concebir, el entender la explicación. Cada uno va a tener su percepción y lo puede mandar como lo han entendido. ¿Ya? Entonces, lo que preciso es que ustedes puedan primero ver qué es un mapa mental y en base a eso elaborar respecto a lo que hemos visto. ¿Entendido? Bien, entonces lo voy a dejar por hoy y nos encontramos la próxima semana ya para poder hacer algunos ejercicios sobre lo que nosotros vamos a utilizar. Me olvidaba, perdón, antes que nos vayamos, esto tienen que hacerlo, ir haciendo, no es necesario que lo hagan,
pero van a ir a registrarse a una página donde necesito que se registren para descargar informaciones que vamos a utilizar. La primera, le voy a compartir acá, es Energía Explorer. Ahí está la plataforma. La estoy pasando ahí como dato. Aló, Arnold. Buen día. Sí, estoy pasando clase ahorita. Termino y tengo una reunión con Tania. Voy a estar en el laboratorio. Ahí ya me paso para allá. Ya, ahí se lo pasé en el chat. Le explico brevemente qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Entonces entran a la plataforma y en la plataforma van a acceder a la siguiente información. Voy a hacer rápido. En la parte superior, ustedes, en la barra donde están el menú, tienen ustedes que registrarse, ¿ya? Tienen que registrarse. Entonces, esto es muy importante para que puedan ustedes acceder a descargar la información. Primer punto, se tienen que registrar con sus datos personales. Entonces, lo que les sugiero es que anoten su nombre de usuario y su contraseña para que no se olviden, para que puedan acceder a la información que nos da esta plataforma. ¿Entendido, no? ¿Entendido, Sinaga? Entendido. Sí. Se tienen que registrar. Entonces, para las personas que yo sé que ustedes tienen unas ganas de aprender, pueden ir haciendo lo siguiente. Se registran y fíjense que cuando ya se registran, le mandan la confirmación a su correo y al momento de ingresar nuevamente ya le aparece con el nombre de usuario. En este caso el mío es Richard Julio, el nombre de usuario, que justamente eso me permite acceder a la base de datos que tiene esta plataforma. Si no está registrado, pueden navegar, pero no van a descargar información. Entonces, lo que queremos nosotros es descargar información. Entonces, van a ir ustedes y van a ir ya con su nombre de usuario. Cuando se registren, van a hacer lo siguiente. Tenemos aquí en la pantalla, en la parte derecha, que es la tabla de contenido, y en la parte izquierda central, que es una pantalla de navegación. En esa pantalla de navegación, lo que van a hacer es con el cursor o con el scroll alejar, con la ruedita del medio, y ir al continente sudamericano, y aquí donde aparece Bolivia, Santa Cruz, tenemos en la parte central de la serranía donde indica Santa Cruz de la Sierra. Entonces tenemos ahí Santa Cruz de la Sierra, ya está. Ese es el primer paso. Segundo paso, en la tabla de contenido tenemos 4 menús. Tenemos el criterio de búsqueda, el juego de datos, el criterio adicional y resultados. Para poder terminar el criterio de búsqueda, hacemos un clic botón izquierdo y aparece ahí, perdón. Aló. Buen día, licenciado. ¿Cómo está usted? Sí. Sí. Ay, creo que sí.
pasando a pedir asilo único. Ayer me fui y tengo que ir a ver la cantidad ya que vamos a entregar. No voy a ir mañana porque salió la gente que colabora hasta el día domingo. ¿Ya? Llegando domingo, yo lo dejo con el guardia porque, para que no perjudicar mal. No, va a estar eso, la camioneta va a estar el domingo. No, claro, no, es que tiene que ser. ¿Ya? No hay problema. ¿Ya? Bueno. Bueno, entonces, ahí está la mano, ya está, un clip se hace, ya está la aplicación. Vamos luego al juego de datos, ¿ya? Juego de datos. Y aquí en juego de datos vamos a buscar la Landsat. Luego vamos a ver por qué la Landsat. La Landsat, las imágenes Landsat. Y nos vamos a donde dice Landsat colección 1. Landsat colección 1. Abrimos y nuevamente nos vamos al nivel 1, donde dice nivel 1, Landsat colección 1, nivel 1. Abrimos y finalmente le vamos a dar un clic en la primera casilla. Primera casilla, le damos OK en el mensaje que aparece y con eso finalizamos y le damos resultados. Fíjense que en la parte inferior está en el menú, igual que en la parte superior, o sea, no hay problema, ambos son iguales, resultados. Ya, le damos resultados y aparece justamente en la parte de la tabla contenida, aparece de la fecha más reciente hacia abajo, hacia las fechas anteriores, la imagen de ese lugar. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en estos iconos, hay uno que indica o que nos muestra justamente una huella que nos indica que esa parte de la escena. Tenemos la imagen, pero tenemos esta imagen con bastante nube en la parte donde estamos interesados. Entonces van a buscar una imagen como ser la que tenemos acá, por ejemplo. Sin nube la imagen. Una imagen más limpia. Tenemos ahí una imagen más limpia de fecha anterior. En este caso es del 21 del 9 del 20. Y la fecha más reciente es del año 2021, del septiembre, 10 de septiembre, 6 de septiembre del año 2021. Entonces, hoy día es 8 de antes de ayer, era esta escena. Una vez que ustedes determinen la escena, le van a dar donde está el botoncito verde de descarga. Le dan el botón verde de descarga y la imagen la opción que van a utilizar para descargar es la última, ¿ya? La última. Hacemos una descarga. Y en la parte inferior ya se genera una carpeta comprimida, un archivo comprimido para realizar la respectiva descarga. Entonces, esto vamos a volver a explicar, pero para las personas que han entendido, podemos ir adelantando. ¿Sí? No es obligatorio, pero le voy a pasar al grupo algunos, bueno, hay video tutoriales para descargar la imagen, ya se lo paso del día, se lo paso el enlace. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bien, ingeniero.
A ver, espérame antes que ir, lo voy a hacer de una vez porque si no me voy a olvidar y después quedamos, lo tengo el enlace. Un minutito, por favor. Ya.